Entonces, muy buenas tardes, ¿no es cierto? Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy de Ciencias Naturales. Esta es nuestra clase número 17. Nuestro objetivo de la clase va a ser identificar en algún esquema, sea en un dibujo, ¿no es cierto?, las partes de una planta que son las hojas, las flores, los tallos y las raíces. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar de las plantas y su estructura. Nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, que los animales, ¿no es cierto?, se pueden observar ciertas características. Ahí pudimos ver, ¿no es cierto?, que cuántas patas tenían, ¿no es cierto?, qué tipo de alimentación tenían, cuál era su cubierta corporal. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros ver ahora, que las plantas, aunque nosotros no lo creamos, también tienen ciertas características y nosotros las vamos a poder agrupar con esas características. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo está, ¿no es cierto?, estructurada una planta. Si nosotros tuviéramos la capacidad o pudiéramos hacer lo que nuestros amigos aquí nos están mostrando, podríamos darnos cuenta que una planta, ¿no es cierto?, va a tener esto que sale, ¿no es cierto?, desde debajo de la tierra, ¿no es cierto?, va a tener la parte donde la amiga la está tomando, ¿no es cierto?, y los elementos que el amigo está tocando, ¿no es cierto? Una planta normal, que generalmente si yo estoy en el jardín y lo he hecho, ¿no es cierto?, me voy a dar cuenta que en general, ¿no es cierto?, tienen todas esta misma forma, esta misma estructura. Pero, ¿qué es lo que es cada parte? Entonces, sí, recuerden que tenemos que estar un ratito con el micrófono cerrado, después los abrimos. Ya, entonces, una planta va a tener las siguientes estructuras, o sea, la imagen que vimos anteriormente. Una planta va a tener las raíces, que generalmente son estas y que van bajo la tierra. Va a tener un tallo, que es esto que sale, ¿no es cierto?, y hace que la planta vaya creciendo. Después, ¿no es cierto?, va a tener las hojas. Y en algunos casos, las plantas pueden tener flores, que de esas flores, ¿no es cierto?, pueden salir frutos. En este caso podemos observar, ¿no es cierto?, la planta de una frutilla. Entonces, en este caso nosotros podemos ver que la planta, ¿no es cierto?, tiene presente las raíces, el tallo, las hojas, la flor, y después cuando la flor, ¿no es cierto?, se cae, vamos a ver que empieza a crecer en ese mismo lugar donde estaba la flor, la fruta en este caso, que va a ser la frutilla. Eso sería, ¿no es cierto?, la estructura de la planta. Todas las plantas, ¿no es cierto?, van a tener esta misma estructura. Hola, Miss. Hola, lindo. Va a variar, ¿no es cierto?, si van a tener o no van a tener flores, ¿ya? O si van a tener o no van a tener frutos, pero en general todas tienen una raíz, un tallo y unas hojas. Ahora, cada una de ellas tiene una función que va a cumplir. Por ejemplo, las raíces, que van a estar, ¿no es cierto?, acá abajito en la tierra, van a ser las encargadas, ¿no es cierto?, de absorber el agua que nosotros le echamos a las plantitas cuando las regamos, o en el caso que estén en estas condiciones, que esté lloviendo, ¿no es cierto?, que cae el agua a la tierra, la raíz va a absorber el agua y otros nutrientes que tiene la tierra, que la planta necesita para crecer, y los va, ¿no es cierto?, a sacar para llevar a la planta. Entonces, las raíces van a buscar, ¿no es cierto?, y nosotros por eso vamos a encontrar que hay algunas plantas que tienen unas raíces muy, muy largas. Y hay incluso algunas plantas, como son los árboles que están en nuestras casas o en las calles, ¿no es cierto?, que son tan largas sus raíces que incluso hacen tira el pavimento. Todo esto porque están buscando agua, ¿ya?, y nutrientes. Vamos a ver que después esa agua que las plantas están absorbiendo aquí en la tierra, las van a conducir, ¿no es cierto?, los tallos los van a conducir a toda la demás planta. Entonces, las raíces toman el agua, ¿no es cierto? El tallo los transporta a las hojas, si tiene flores a las flores, si tiene fruto al fruto, ¿ya? Entonces, la raíz, ¿no es cierto?, va a absorber el agua, el tallo lo va a llevar, ¿no es cierto?, a toda la planta. Y por último, las hojitas, ¿no es cierto?, que nosotros estamos viendo en estas imágenes,
van a fabricar el alimento. Las plantas, a diferencia de, ¿no es cierto?, los seres humanos, no se alimentan de otras plantas, ellas fabrican su alimento. Ellas toman la energía que les da el sol, toman, ¿no es cierto?, los nutrientes que tiene la tierra, el agua de la tierra y el aire y fabrican su propio alimento. Entonces, las raíces van a absorber el agua y los nutrientes, los tallos van a llevar, ¿no es cierto?, hacia las hojas esa agua y esos nutrientes. Y por último, ¿no es cierto?, las hojas van a fabricar el alimento que está, ¿no es cierto?, con la ayuda del sol, el agua y, ¿no es cierto?, los nutrientes. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos las estructuras entonces de la planta. La planta entonces la vamos a dividir en raíz, tallo, hojas. Después vamos a ver que algunas plantas, no todas, van a tener flores. Y ahí nosotros vamos a poder encontrar un sinfín de diferentes tipos. Eso está en la guía. No, mi amor. Y ahí nosotros vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que las hojas tienen, las flores, perdón, tienen un sinfín de formas y colores. Ya siempre lo que va a buscar, ¿no es cierto?, las flores, por eso nosotros lo vamos a ver que tienen colores llamativos, es buscar que vengan los animales como las abejas, ¿no es cierto?, o las polillas o las mariposas, que comen de ellas, ¿no es cierto?, sacan el polen, el néctar, ¿no es cierto?, para que vengan a buscarlo y se lo lleven hacia la otra hoja para que ellas puedan seguir teniendo más flores. Por lo tanto, por eso nosotros vamos a encontrar que las flores, ¿no es cierto?, tienen unos colores muy, muy llamativos, muy bonitos. Y aun cuando tienen colores muy llamativos, vamos a ver que tienen, ¿no es cierto?, formas diferentes. Vamos a ver que hay algunos que tienen los pétalos así redonditos, otros la tienen más alargados, otros tienen adentro, ¿no es cierto?, un color, otras tienen otro color, unas son más grandes, unas son más cerraditas, ¿no es cierto? Lo importante es que esta flor, ¿no es cierto?, va a buscar llamar la atención de los animalitos que van a polinizar estas flores, esta planta, para que después haya otra planta. Y cuando eso ocurre, generalmente nosotros vamos a encontrar que las plantas, ¿no es cierto?, si tienen la capacidad de formar frutos, van a formar frutos. Vamos a encontrar algunos, ¿no es cierto?, que van a ser así, como carnositos, como puede ser el plátano, o puede ser la manzana, o puede ser la pera. Y vamos a encontrar otros frutos, ¿no es cierto?, que la planta los tiene, pero hay que dejar que se sequen para poder comerlos, como por ejemplo la nuez, la almendra, la castaña. ¿Ya? Si yo me como la castaña antes de que ésta salga desde el capullito donde está, esta está verde, que se llama, y es como me deja la, ¿cierto?, áspera la boca, no es del sabor rico que tiene la almendra que yo me como cuando ya la saco, ¿no es cierto?, de esta cápsula. Y después también vamos a tener las plantas que tienen frutas que además uno puede comer, pero que también son semillas, ¿ya? Por ejemplo, Miss, la silenciaron. ahí sí, gracias, Anto. Tengo, ¿no es cierto?, plantas que me van a tener semillas que van a ser así, alargaditas, como puede ser la maravilla, ¿no es cierto?, que nosotros nos comemos, los piñones, estas naranjas, estas pepitas, ¿no es cierto?, de la naranja o del limón, que son semillas, ¿no es cierto? Y vamos a tener otras que son más redondeadas, como por ejemplo las de las arvejas, ¿no es cierto? La de lentejas y el garbanzo. Entonces, ¿qué es lo que generalmente ocurre? Dentro de estas frutas, ¿no es cierto?, nosotros encontramos la semilla. Si yo partiera, ¿no es cierto?, la manzana, dentro de la manzana hay una semilla, ¿no es cierto?, que yo si las cuidadosamente las planto, podría tener, ¿no es cierto?, una planta de manzana o de semilla. Y lo mismo pasa con esta, porque si yo dejo secando, ¿no es cierto?, si yo dejo una lentejita en un algodón con agua, lo que va a pasar es que poco a poco le va a ir creciendo, ¿no es cierto?,
la raíz y después le va a salir el pedúnculo donde va a empezar a crecer una hoja. ¿Ya? Entonces, que ya hemos visto la estructura y hemos visto las partes que tiene la planta, vamos a hacer la guía. Acuérdense que la guía está en el libro, en el cuaderno, perdón. Espérame,